Sin embargo, no ha sido siempre la misma situación. Influye mucho la familia, su actitud. Yo tengo un hijo con la cuestión de TDA. El tiempo pasa y claro que tenemos que hacerle frente a problemas, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mirada Arquitectónica. En nuestras conversaciones anteriores hemos explorado el patrimonio, lo digital, la planeación urbana, pero hoy nos toca adentrarnos en el corazón mismo de la arquitectura, su relación íntima con la tierra, con la comunidad y sobre todo con las personas más vulnerables. Nuestro invitado es un pilar académico, el doctor Alberto Rosendo Castillo, investigador de nivel 1, un perfil que pocos alcanzan y que habla de una trayectoria de años dedicados al conocimiento. Pero más allá de los títulos, Alberto es un hombre de contrastes profundos. Es maestro en ingeniería en construcción y doctor en educación. Su investigación se enfoca en la arquitectura vernácula y el adobe, pero también ha dirigido tesis sobre centros para niños autistas, psiquiatras y prevención de la violencia. Alberto, es un verdadero honor tenerle. Su trabajo parece unir dos mundos que a veces se ven lejanos, la sabiduría ancestral de la tierra y las necesidades más urgentes del alma humana. Alberto, empecemos por el material que protagoniza gran parte de su investigación, el adobe. En un mundo obsesionado con el acero y el concreto, usted se ha enfocado en estudiar el adobe como material resiliente. Para alguien que no es arquitecto, ¿cómo explicaría esa resiliencia? ¿Es solo una cualidad física para resistir sismos o es también una metáfora de la capacidad de las comunidades para adaptarse y perdurar? Bueno, en sí el material, como nosotros tenemos entendido, es un material que por años, ¿verdad?, ha sido utilizado en zonas sísmicas y sin embargo hoy están las edificaciones, ¿verdad? Han recibido daños pues no muy significativos y si los ha tenido es porque precisamente ese es el área de oportunidad de los nuevos arquitectos y de tu servidor. El tratar de ver cómo lo podemos apoyar, ¿verdad? Cómo lo podemos tratar para que este material obviamente siga teniendo esa versatilidad ante los desastres naturales. No podemos hablar nada más sísmicos, también ha estado sujeto a cuestiones de altas precipitaciones pluviales, en las cuales pues obviamente este material en teoría se llega a ablandar. Sin embargo, no ha sido siempre la misma situación, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, en lo personal, digo, nosotros como cuerpo académico, siempre hemos tenido pues esa inquietud de ver que es un material que por siglos va a prevalecer, ¿no? Ha sido utilizado en otras culturas, en otros momentos, otros tiempos, y apenas incluso tuvimos la oportunidad de iniciar un proyecto de investigación en la Sierra Norte, en el municipio de Texocuispan, en el que, por ejemplo, tenemos evidencias muy claras de pues cómo la gente era autodidacta, ¿no? Y hacía uso de este material de una forma que hoy en día, o haciendo la comparación con el concreto, ¿verdad? Esta gente, por ejemplo, para la cimentación de este tipo de edificación, lo mezclan con paja y lo trituran pisándolo a lo que, por ejemplo, hoy en día en el concreto podríamos decir que es un aditivo estructural. Sin embargo, obviamente, tenemos que ser muy hábiles en separar esos dos tiempos, ¿no? Cómo el avance de la tecnología llega precisamente a tener estos análisis y lo magnifican. Y lo peor de todo, la economía que se eleva entre estas edificaciones. La gente ha dejado de construir esto porque, fíjate que es un tema un poquito interesante y por eso nos hemos metido a analizar. Cuando nosotros estamos observando que hay edificaciones que sufren eh, de cuestiones de combinación de materiales mixtos, ¿verdad? Y vemos que, por ejemplo, tiran una losa característica de la arquitectura vernácula y la levantan hoy con lámina galvanizada, empieza a tener un deterioro la casa en sí mismo al combinar esto. Obviamente, hay muchos factores donde la misma gente que es emigrante manda, ¿no? Unas remesas, que también es otra de las consecuencias, y empiezan a modificar la casa y la vuelven
totalmente moderna, puertas de madera ya trabajada, cubren ventanas, repellan los muros, ¿verdad? Y obviamente esto en teoría lo haría más habitable, pero es un daño que le hacen a este tipo de construcción que realmente lo deja, pues obviamente cubierta esa tecnología, ¿verdad? Ancestral y que obviamente se va a ir yendo perdiendo, ¿no? Y pues prácticamente, bueno, es el comentario que te puedo hacer con respecto a este tema. Usted ha investigado de los sismos en viviendas y las causas de la desaparición del adobe como tal. Más allá de estos datos técnicos, ¿qué ha aprendido sobre la relación emocional de las personas que tienen con sus casas hechas de tierra? ¿Qué se pierde, además del refugio como tal, cuando una de estas viviendas colapsa a causa de estos sismos? Mira, fíjate que te vuelvo a repetir, influye mucho la familia, ¿no? Cuando la familia tiene gente que la apoya económicamente, obviamente está esa confianza económica de decir, bueno, lo podemos reparar, podemos hacer otra propuesta. Ahora, en términos personales, como docente te puedo decir que en el salón de clases siempre hablamos de una técnica de, por ejemplo, en la materia de sistemas tradicionales y no se toca propiamente el adobe. Se toma a partir de lo que es el tabique y toda esta situación. Ahora, ¿qué sí queda muy a observar? Que cuando el alumno, en este caso que tiene la oportunidad de llevar a algunos alumnos a estas áreas, ellos se quedan y dicen, bueno, ¿y qué pasa con el adobe? Es ahí a donde realmente surge este tema de interés, ¿no? Y que obviamente, pues, en nuestra facultad no tenemos un área precisamente para hacer el estudio de este tipo de materiales. En campo es un laboratorio en vivo. O sea, ahí no podemos engañar, ¿no? Ahí podemos ver qué onda, qué pasó con el adobe, si el adobe no tuvo un tratamiento previo, cuántos años tiene. Es muy difícil nosotros decir, este adobe tiene tantos años. No. Fíjate que la información que nosotros recibimos de este tipo de viviendas es por los propios habitantes. Este último proyecto que tenemos, ya falleció el señor, tenía 97 años y, por ejemplo, nos decía que su abuelo construyó la vivienda. Yo espero poderte proporcionar fotos para que la vayamos enlazando en esta entrevista, en este podcast, y que ojalá también pudieran observar de qué se está hablando. Obviamente la finalidad aquí es que la gente también se imagine, ¿no? Pero estamos hablando de un material que ya pocos lo conocen. Y por ejemplo, cuando el Señor nos hace esa relación de que su abuelo construye la casa, estamos hablando de el abuelo, primera generación, el papá, segunda, y el Señor, hijo, tercera. Entonces, imagínate, si el Señor murió a los 97 años, ¿de cuántos años estamos hablando? Ya estamos hablando que rebasa el siglo, ¿no? Y nos permitió entrar a su casa, tomar fotografías, y es muy interesante ver cómo la gente valora el sentido no tan solo espacial, sino de que es una casa que tiene más valor en cuestión de sistema o de satisfacer la comodidad de una familia, sino que es ¿cómo te podría decir? Se vuelve una situación de pertenencia. Sí, que se ven ellos reflejados a lo mejor en un muro, ¿no? El abuelo ya no lo ven. Sin embargo, dicen, el Señor nos platicaba, cuando mi abuelo edificó ese muro hizo esto, ¿no? Y te narra el proceso. Déjame comentarte, hacerte un paréntesis, que de hecho la intención era grabar todas estas conversaciones y generar material didáctico que creo que es el que nos va a dar origen como arquitectos y en el área que yo me desenvuelvo, que es el área de construcción, saber que todo tiene un origen, ¿no? No saber que, como dicen, bueno, ¿qué fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Y caemos en un dilema que solamente tiene respuesta la gente que se ha inmiscuido, ¿verdad? Gente que te tiene información. Hoy tenemos medios digitales, ¿no? En el que podemos hacer muchas suposiciones. Claro, no somos antropólogos,
estamos hablando de algo muy interesante que tú dices, ¿no? Como experiencia, ¿qué te puedo decir? Cada vivienda que hemos abordado siempre nos dice que hay una historia social, económica y política, ¿no? Y lo hemos comentado con los alumnos, ¿no? Desafortunadamente hay acciones sociales que cuando crece el nieto, ¿verdad? Pues como que dice, ya es la casa vieja, ¿no? ¿Por qué no la cambiamos, no? Y luego que viene ese poder económico porque se vuelven emigrantes, empiezan a mandar y dicen, chistoso porque mandan fotos, ¿no? Y ya se ve la casa californiana, estilo, pues que dice uno, perdón, o sea, y fíjate, lo más interesante de esto, se va perdiendo la identidad del lugar, ¿no? Y por último, político, ¿por qué? Porque ha habido zonas en las que han recibido apoyo, por ejemplo, nosotros le decimos de estos depredadores tinacos, ¿verdad? Que son de color negro, no le vamos a hacer publicidad, ¿verdad? Pero, y después se empieza a ver, por ejemplo, láminas, ¿no? Que por la versatilidad de cambiar una losa, se van comiendo el origen de esto. Y fíjate que hay algo muy más interesante, ¿no? Ahora que ya algunas zonas, los calentadores solares, y empezamos a ver tristemente techos que ya empiezan a tener una decoración tecnológica. ¿Por qué te digo decoración? Porque es gente que, por ejemplo, pues tú sabes que por ley pues, ya está acondicionado el carbón, ¿no? Entonces ahora empiezan a decir ellos, no, pues, sabes qué, pero tenemos el solar, ¿no? Y ya cuando la gente lo empieza a usar, chin, ¿no? Pues, ¿sabe qué? Pues nada más le tocó usar el beneficio solar del agua, ¿verdad? Que es agua caliente, a una persona, ¿no? Entonces imagínate, déjame decirte, en estas zonas que hemos estado, gente que te puedo decir que en la cuestión de su higiene personal, ¿no? Pues, o sea, se bañan del diario, ¿no? Y digo, nos tocó ver, ¿no? Desde la gente que tiene un pozo, chin, conecta su pozo, agua que puede uno tomar sin necesidad de hervir, ¿sí? Es más, quienes hacemos uso de esta agua, pues vemos sus propiedades naturales, ¿no? Y sin embargo, cuando ya empezamos a tener el tratamiento de tecnologías, yo no digo que sean malas, pero yo creo que no es el tiempo todavía de colocarlas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, las personas, hablamos de sustentabilidad. Y pues obviamente sí, entiendo el cuidado ambiental, el cuidado ecológico, ¿no? Pues obviamente todo lo que implica el carbono. Pero déjame decirte que, por ejemplo, hay gente, ahí viene el aspecto socioeconómico, que no tiene ese beneficio, ¿sí? Y obviamente los costos no se comparan, ¿no? Un tanque hoy 600 pesos y una bolsa de carbón que calientan su agua, ¿sí? 15 pesos. O sea, es un contraste muy canijo, ¿no? Y nosotros como arquitectos, como personas que nos gusta investigar, pues empezamos a ver lo que son los beneficios, ¿no? Y los pros y los contras. Lo importante es dar una solución, ¿no? Y yo creo que la solución viene desde escuchar precisamente a estas personas, con ustedes como jóvenes, ¿no? Escucharlos, oírlos, cuál es ese punto de análisis, ¿no? Y yo lo he dicho, es una teoría personal, ¿no? Eh, no puede haber un avance arquitectónico de diseño y esto cuando estamos destruyendo posiblemente la raíz o el origen de estos, ¿no? O por ejemplo, muchas veces yo lo veo con tristeza, compañeros que adoptan estilos que ni siquiera son propios, ¿verdad? De un desarrollo de nuestro país, ¿no? Y empezamos a generar formas un poquito que a lo mejor tienen más influencia extranjera, ¿verdad? Y obviamente a todos nos emociona, ¿no? Poder hacer espacios, wow, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esta gente? O sea, pues, no la podemos desaparecer. Todos formamos parte de una sociedad. Pero aquí surge algo. ¿Dónde queda nuestra responsabilidad como formadores de profesionistas de ustedes? Al fin y al cabo, acá no es abastecer un sector económico. Tenemos
que dedicarnos a todo aquel que requiere de nuestra intervención. Sí. Entonces, pues, en cuanto a lo que tú me preguntas, es lo que te podría comentar. Su formación tiene un componente bastante único que no hemos visto en otras personas que hemos tenido acá en el podcast. Usted tiene un doctorado en educación, que es en muchas ocasiones esta parte que yo como que les exijo un poco a los maestros, el hecho de que no tienen una pedagogía como tal. Esto no es tan común en un arquitecto investigador, es de hecho muy raro, pero ¿qué lo llevó a dar ese paso hacia el doctorado en educación? Veo una grieta, una desconexión entre lo que enseñan las aulas, la arquitectura y lo que la sociedad realmente necesita. ¿Qué es lo que lo llevó a esa parte? Mira, ¿qué fue lo que me llevó? Y te lo debo de decir. Yo estudié arquitectura por influencia familiar de un tío ingeniero, entonces quisimos complementarnos, ¿no? De alguna manera, él también diseñaba vivienda y pues bueno, uno cuando es niño, ¿verdad? Le empieza a agradar hacer ciertas cosas. Cuando estudio la maestría es porque estoy trabajando en una empresa comercial, refresquera, ¿verdad? No vamos a ser comerciales. Y entonces mi perfil requería de hacer análisis de proyectos, ¿no? Y es precisamente la cuestión de ingeniería en construcción, donde entramos a hacer análisis, entramos a hacer todo ese esquema analítico de los sistemas constructivos, ¿no? Y es una maestría muy interesante porque te permite tener una diversidad en todo el campo de la construcción, ¿sí? Ahora, cabe mencionar que no se ve en la maestría mucha parte de la cuestión de diseño arquitectónico, sino es de un análisis de los problemas en la construcción, ¿no? La organización de esta misma y algo muy importante, la logística en el que requiere esta área. La logística de la construcción es muy, muy exacta. ¿En qué sentido? Porque te desfasas y ya lo económico te pega, ¿no? Y hay proyectos que se encarecen precisamente por no tener una logística. Ahora viene lo importante, educación. Fíjate que a mí me llamó mucho esto porque yo entré a dar clases a partir de la maestría, me invitan en la Facultad de Ingeniería a tener ese soporte en el ámbito del dibujo, porque bueno, empiezan herramientas como el AutoCAD y todo este rollo. Y pues lo llego a compaginar muy bien con mi trabajo. ¿Por qué? Porque mi trabajo me permite tener esa experiencia laboral de decirle a los alumnos, estudiantes, oye, no, mira, sabes que cuando estés ante un proyecto lo debes de visualizar así, aguas, ¿no? Hay necesidades empresariales que te exigen, ¿sí? Y entonces surge la necesidad de ampliar esto, porque al fin y al cabo, cuando uno sale como licenciado en arquitectura y te involucras en la construcción, empiezas a dar clases. Pero lo más importante, la clase la tomas tú. Cuando el maestro de obra te dice, no, esto así no es. Y fíjate que es un punto muy importante, con la humildad que nos debemos de manejar ante estas personas que saben mucho. En el momento que uno egresa, tienes todo teórico, pero la toma de decisión es lo complejo. Y yo en lo personal te puedo decir que me acompañé muchos de los primeros maestros de obra que tuve, de gente que le llegué a consultar, oye, ¿qué hacemos, no? Está esto así. Y de hecho, por ejemplo, cuando empiezas a leer planos de gente especializada, fíjate que ahorita que comentas esto de la educación con ustedes, yo no sé por qué, por ejemplo, en la materia de diseño integral, ¿sí? Al alumno le dicen el plano arquitectónico, el plano estructural, el plano de instalaciones, cuando mira el proyecto real, cuando se conceptualiza, se vuelve multidisciplinario. Nosotros como arquitectos llevamos la batuta porque hacemos el diseño espacial. Después vemos su factibilidad totalmente estructural, hablamos con el ingeniero, oye, mira, queremos hacer esto aquí. Después de ahí viene la gente especializada. ¿Por qué? Porque todos tus planos tienen que estar respaldados por un corresponsable, ¿sí?
Este obviamente debe de tener un registro y te debe de avalar tu instalación sanitaria, hidráulica, ambiental, eléctrica, de viabilidad, estructural. Y la pregunta es, ¿y quién valida lo arquitectónico? ¿Sí? Ah, te van a decir, existe la figura del DRO. A ver, el DRO valida tu diseño, ¿sí? Sin embargo, no hay una condicionante como tal. Y una vez que tú tienes este aspecto, nosotros que nos dedicamos al aula, pues teníamos que darnos a la tarea de decir, ahora, ¿cómo transmitimos esto? Hoy te lo estoy platicando, pero el aula debe de llevar un orden. La educación no es propiamente tan solo transmitir el conocimiento, ¿no? Sino lleva un complejo más allá. ¿A quién me dirijo? ¿Qué característica tiene el estudiante para entenderme lo que yo le quiero decir? Fíjate que como anécdota en ingeniería un día me tocó darle dibujo a un sordomudo y fue un reto porque no teníamos la pedagogía, como tú dices acertadamente. Pero ¿qué pasa? La paciencia, ¿verdad? Y la experiencia primera, pues yo nunca había tenido esta condicionante, ¿sí? Yo no había todavía estudiado el doctorado, toda esta situación. De hecho, mi tema de doctorado fue basado en las competencias no de los estudiantes, sino de los docentes. Cuando yo hice mi tesis, dije, bueno, vamos a ver las competencias de un docente. No, olvídate, empecé a tener problemas porque dije, bueno, ¿a quiénes vamos a entrevistar, no? Había compañeros, sí, sí, entrevístame, ¿no? Y por ejemplo, siempre nos dicen, el alumno debemos de saber cuál es su estilo de aprendizaje y cuándo vamos a saber cuál es el estilo de enseñanza de un docente. Y cuando les empezamos a aplicar, les empecé a aplicar ciertas pruebas, era complejo como decirle a un maestro, oye, ¿qué crees? Tienes un salón reflexivo y tú no eres reflexivo, maestro. Tú eres totalmente visual, porque te la pasas dibujando, 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 dibujando. No es malo, pero no había una compatibilidad entre los estilos del estudiante y del docente. Conclusión de esto, desarrollamos propuestas. Por ejemplo, dijimos, a ver, los maestros jóvenes deben de estar en los primeros semestres, porque trabajan, están en el campo, tienen la energía, ¿no? A ver, los maestros que empiezan a incursionar en proyectos de investigación y empiezan a tener ese desarrollo, deben de estar en las formativas, ¿sí? Y debes de ser maestros que ya te estén teniendo un despacho, que trabajen en un despacho, que se dediquen a la construcción. ¿Por qué? Porque ese diálogo, ese modelo educativo les va a permitir a los chavos volverse interesantes, ¿no? Y en los últimos semestres, no te voy a decir que sea el maestro ya de edad, ¿no? No, 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 pero ya debe ser un maestro que si no bien esté dedicado totalmente a la investigación. Y que obviamente esto pues le va a ayudar al alumno a ir preparando ese tema llamado tesis, ¿verdad? Madurando ese proyecto que puede ser real o irreal. Por ejemplo, acá hay un nicho de comodidad en la facultad, ¿no? Yo veo muchas tesis de mercado, parque, museo, y qué hubo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando Puebla se enfrenta y dice, a ver, necesitamos hospitales, ¿no? Y págatelas. Y no sé si sea propio, pero en esta área que tenemos aquí, pues muchos maestros dan clase que ni siquiera han diseñado un hospital. Tu servidor, estuve trabajando para un despacho y me tocó hacer hospitales, clínicas de médico familiar para Tehuacán, ¿sí? Me tocó participar en el Hospital de la Mujer, el área de cuneros, y así sucesivamente. Y entonces,
empezamos a tener esa versatilidad. Conocí a una persona que se dedicaba a certificar ante Cofepris y, por ejemplo, me adentré más en el tema teórico, que es más que nada tener un análisis minucioso del hospital en cuanto a su funcionamiento y todo este rollo. Y cuando me tocó dar la materia, a mí me sorprendía que al alumno le decían, Hospital General, y ¿cómo lo abordo, no? Y algo que lo he dicho, pues ni siquiera entrevistaban al médico, ¿no? Yo, por ejemplo, pues antes de desarrollar este tipo de actividades, se platica con el médico y se conoce el tipo de paciente, porque también, en este caso que te comento de hospital, pues tenemos que ver que el paciente, quién es, ¿no? ¿Cómo es? Y podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con todo educación? Precisamente nosotros para poder diseñar un programa, una metodología, debemos de conocer una parte, cómo se genera el material didáctico y a quiénes se lo vamos a dar. ¿Es un docente? ¿Es un alumno? ¿Es un usuario? ¿Sí? Por ejemplo, a mí me sorprende que, por ejemplo, eh, cómo hay espacios públicos que se deterioran, porque yo creo que ni siquiera se han detenido a explicarle a un usuario cómo debe de usar un parque, ¿no? Pareciera que el parque es, pues, corre, ¿no? Y todo eso, y está el niño ahí doblando la vara y aventando una piedra, cuando hay muchas actividades que se pueden hacer en estos espacios, ¿no? Y no propiamente tienen que ser de índole, ¿cómo te explicaré? De improvisar, ¿no? Por ejemplo, un parque, el hecho de caminar, el hecho, por ejemplo, hay parques muy interesantes temáticos donde el niño empieza a desarrollar una actividad de convivencia, ¿no? Por ejemplo, ahora que tenemos el parque lineal, ¿no? Y la rueda, y ahora un carrusel, y todo esto, y dice uno, ¿cuál es lo temático, no? O sea, el que va, camina, ¿no? Y pareciera que pues, es consumir, 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 consumir. De un lado, todos los antros, ¿no? Y del otro lado, toda la zona comercial. ¿Cuál es el objetivo del que va por el parque lineal, ¿no? O sea, se vuelve un espacio de paso, ¿no? De paso en el sentido de decir, bueno, mira todo lo que hay a su alrededor. En cambio, si tú te vas al Parque del Arte, totalmente diferente. Y si nos fuéramos a parques más adentrados al centro histórico, veríamos otra cuestión. Bueno, cuando tú tienes todo esto, ahora, ¿cómo se lo transmites al alumno? ¿Cómo le dices al alumno que no sabe nada en cuanto a un espacio en específico, qué es lo que debe de saber? Hay herramientas, hay normatividad, hay esto, lo otro, pero tú como persona, ¿qué es enseñar? Hoy todos llevan una presentación, la corren y listo, ¿no? Y ya. O vamos a hacer equipos. Equipo uno, tema 2, tema 3. El chavo da. Y hay compañeros que, muy bien, no, está muy bien la clase. ¿Y cuál es esa retroalimentación? ¿Cómo evalúo el aprendizaje de lo que yo como arquitecto quiero transmitirle a mis alumnos? ¿Sí? Entonces, ahí viene lo complejo y es donde se diseña. A mí me gusta trabajar mucho con el método de caso, del caso, ¿verdad? En donde yo le digo a los alumnos, a ver, tenemos una condicionante y vamos a hacer esto, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que el alumno empieza a tener, obviamente, esa oportunidad de ir conociéndolo y que puede en su momento, ¿por qué no? Visitarlo y ver qué se puede. Mira, cuando nosotros los docentes hacemos obra o estamos en la obra, no engañamos al alumno, lo llevamos a lo que está haciendo. Pero hay docentes que ni siquiera se desarrollan en el campo y dan la materia, ¿no? ¿Sí? Y ahí es donde te voy a comentar, hace unos 3 años, me decían, maestro,
Es que yo los hago que desarrollen. Era hospital, el área de la salud, y decía, es que yo los pongo a que desarrollen el algoritmo de un hospital. ¿Algoritmo? ¿Por qué un algoritmo? No, y lo mezclaba un poquito. El algoritmo es en términos de sistemas, ¿sí? Pero, por ejemplo, él le llamaba algoritmo al programa de necesidad, ¿sí? Y entonces se le decía al maestro, es que tienes que primero hablar con un médico. Y ahí viene el problema, porque el hospital tiene diferentes áreas y tienes que hablar con el que está en la especialidad. Todos se saben de rigor que un quirófano es de 6 por 6 esquinas redondeadas, ajá. Y alguien ha operado como arquitecto. O sea, como el arquitecto no se mete a operar, ¿no? Sin embargo, hay una organización de movimientos. Dicen, ¿por qué hay amplio esto? ¿Por qué acá la cama? ¿Por qué aquí la lámpara? Porque eso hay que platicar. Una vez platicándolo, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, yo realmente con este doctorado me ha permitido aterrizar muchos proyectos en la enseñanza-aprendizaje, ¿sí? De los perfiles profesionales. ¿En qué es a lo que voy? No conozco todos los perfiles profesionales, pero algo sí te puedo decir que orientar, sí. Decirle al alumno, mira, prepárate en esto, porque este es el campo, qué es lo que debes de saber. Todos lo sabemos que, por ejemplo, los que han incursionado en la cuestión de la construcción, hay tomas de decisiones. Y muy difícilmente el alumno entiende eso, ¿sí? Que si él no tiene el conocimiento, no tan solo teórico, sino también de aportar una experiencia, estamos cortos, ¿no? Y eso es parte de lo que es la pedagogía, la educación y todo esto, ¿no? Por ejemplo, con los albañiles, hasta el lenguaje, ¿no? Con un albañil, luego, por ejemplo, la plomada, ¿no? Y ahí ves que tú le dices a los chavos, oigan, la plomada, ¿qué es eso? ¿No? El reventón es un hilo que nos va a garantizar, obviamente, la nivelación y la perfilación del elemento estructural, tanto horizontal, principalmente. Y sin embargo, el alumno, pues no entiende esos términos y es lo que lo hace un poco complejo, ¿sí? Por eso es que, pues en esta situación, el área educativa me ha gustado mucho porque hemos podido obviamente bajarle al alumno no tan solo términos, sino experiencias en los que ellos pueden aprovechar en otras áreas de oportunidad. Muy bien, profe. Usted dirigió un capítulo en el perfil del estudiante de arquitectura, después de décadas que tuvo usted como docente. ¿Cuál cree que es la cualidad más importante o que nunca debe de faltar en alguien que quiere dedicarse a dar forma a los espacios donde vivimos, a los arquitectos? Su actitud. Mira, para mí, un elemento que he podido combinar en estas tres etapas de mi desarrollo profesional es la actitud. ¿Por qué te comento la actitud? Porque ella te va a llevar realmente a poner en claro qué es lo que quieres como persona, ¿sí? Mira, es un tema muy sensible el que voy a tocar porque vamos a tocarlo en términos generales. Hay muchas universidades y entre los alumnos, ¿sí? Hay perfiles muy complejos y que cuando trabaja, se vuelve incluso inadecuado, ¿sí? ¿A qué es a lo que te quiero comentar? Por ejemplo, yo cuando trabajé en esta empresa refresquera, todos los que veníamos de nuestra universidad, la UAP, no podíamos rebasar otro nivel, porque ya estaba ocupado por otra universidad, y que, por ejemplo, le llamaban mandos intermedios. Y ellos se capacitaban con nosotros para poder ocupar cargos de gerencia, cargos de dirección, ¿sí? Sin embargo, llegaban de una manera mal porque era simplemente el tomar una responsabilidad de actividades, ¿no? ¿Y por qué te digo de actividades, no? Porque nos mandaban a llamar y nos decían, oye, ¿qué onda? Este proyecto, ¿cómo se va a hacer? No, pues así, así, así. Ok, te lo valido. Pero era la consecuencia de nosotros. Entonces, ¿por qué los perfiles son importantes? Sí, porque te van a ubicar en tu área de oportunidad.
¿Por qué la actitud? Porque hay que tener una actitud abierta a escuchar a todos y poder tener esa capacidad de análisis para poder tener un desempeño en tu trabajo, ¿sí? Ustedes como estudiantes lo saben, hay maestros que son difíciles de hablar con ellos, ¿no? ¿Y por qué? Vuelvo a lo mismo, no es su perfil. Podemos tener un perfil excelente para el área en que nos vamos a desarrollar, pero si no tenemos una actitud adecuada, ahí se bloquea, ¿sí? Esa es una experiencia totalmente personal, ¿no? Por ejemplo, es como aquel que investigador, tenemos casos que ni siquiera han pisado las zonas vulnerables y se ponen a hablar de vulnerabilidad, ¿no? Y te lo narran y te lo describen y todo esto. Ajá, y ya cuando se les comenta, oye, tu evidencia, bueno, es que el alumno fue y todo este, ¿no? Entonces, ¿cómo nos volvemos como transcriptores o, o personas que nos dedicamos a interpretar lo que no hemos hecho, ¿sí? Entonces, yo creo que el perfil es un 90% actitud y el otro 10% tú lo vas desarrollando en tu campo de oportunidad. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir, obviamente, desplayarte y saber cómo con todos poder combinar el conocimiento o incluso tu forma de trabajo en equipo. Profesor, al revisar su trayectoria hay un hilo conductor bastante conmovedor en su tesis que ha dirigido. Y es que usted ha dirigido centros para niños y jóvenes autistas, un centro de psiquiatra, prevención de violencia a través del diseño. Son proyectos que van más allá de una funcionalidad, buscan sanar, incluir y proteger. ¿Cómo nace esta línea de trabajo? ¿Es una elección consciente de utilizar la arquitectura como una herramienta de terapia y justicia social? Mira, te decía yo que he tenido experiencia en la cuestión del área de la salud y pues bueno, de alguna manera estos proyectos llegan porque el alumno tiene un familiar, tiene un conocido con estos trastornos. Sin embargo, fíjate que a lo mejor cabe mencionar que en mi familia, por ejemplo, yo tengo a mi hijo con la cuestión de TDA, déficit de atención, inclinado a la, ¿cómo se llama? Ahorita se me fue pero no es hiperactividad, sino él olvida las cosas muy rápido. Entonces, un poquito cuando yo me adentré precisamente a entender esta parte de mi hijo, cuando llegaron estos proyectos, te decía que de los que mismos chicos que desarrollan tienen un familiar. Y fíjate que caemos en una situación que te había yo dicho con anterioridad. Necesitamos conocer a nuestros clientes en este caso. Es este tipo de niños, ¿no? Sin embargo, fíjate que yo te diría algo, que cuando he llevado estos proyectos, sí cumplen con las áreas, con todo esto, ¿no? Y una ocasión yo le dije a un alumno, a ver, ¿cuándo hacemos espacios como es el de vivienda? Cuando estos niños también necesitan un espacio, ¿verdad? Donde dormir, donde jugar, donde hacer esto. O sea, sí me explicó. O sea, una cosa es el área en donde se le atiende, pero dicen que el mejor hospital es el hogar. Y por ejemplo, suena interesante que hay muchas propuestas de hospitales, no existen esto, pero más que nada la terapia de estos niños no es en cuestión de espacio como tú me dices, es cuestión de una persona especializada en un espacio, ¿verdad? Que le permita desarrollar esto. ¿Sí me explico? ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, podemos tener un espacio de una dimensión 4x4. Sin embargo, el espacio no es una condicionante para tratar a estos niños, sino es donde el médico tenga la parte, ¿verdad? Adecuada
para poder platicar con un niño aisladamente. Sí me explicó toda esta situación. Pero fíjate que la terapia va más allá. Hay niños que estando aquí se comportan y tienen un avance y llegan a la casa. ¿Y qué pasa? No hay una continuidad espacial, ¿no? Y por ejemplo, te voy a decir algo que una vez me dijo una persona. Mi hijo estaba en el círculo infantil de acá de nuestra institución y nos dice la maestra, es que usted debe de llevar el salón a su casa. Pinta el cuarto como el color del salón. Acomódele, ¿cómo se llama el niño? El escritorio como lo tiene en la escuela. Ah, ok, le decimos. ¿Qué pasó? Que cuando en el caso de mi hijo iba a la escuela y estaba en su casa, tenía esa misma dinámica. Obviamente entiendo que son cosas complejas. Te repito, esto requiere de un análisis y por eso también nos dedicamos, y yo creo que ustedes como estudiantes también necesitan esa parte de investigación. A ver, ¿qué podemos hacer como arquitectos para tener espacialmente soluciones, tanto en casa como en el hospital? Obvio, yo no te voy a decir que pongas, ¿verdad?, una cama en la recámara del niño como si fuera un hospital, ¿verdad? Instrumentos, no. Quiero que me entiendas algo. Hay algo en el ser humano que, por ejemplo, cuando este cambio viene de una forma espacial, de una forma arquitectónica, el niño tiene comportamientos que no le favorecen a él. ¿Estamos de acuerdo? Yo te podría decir, por ejemplo, los niños que hemos visitado en las zonas vulnerables, ¿sabes a qué son vulnerables? Son vulnerables económicamente. Pero ves un niño que corre, ves un niño que lee, que escribe, que esto. ¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces en nuestras ciudades los niños no tienen eso en su casa, obviamente por condiciones socioeconómicas, ¿sí? Pero ¿qué pasa con estas tesis, como tú dices, que las hemos llevado? No se realiza, ¿sí? O sea, quedan plasmadas en papel, quedan plasmadas como una idea, y dice uno, bueno, ajá, y te repito, ahora, ¿cuál es la ventaja de tener estos productos? ¿Sí? Cuando nosotros hacemos examen, perdóname, pero el niño, o perdón, el estudiante describe el proyecto, te habla del plano arquitectónico y todo, pero deja esa esencia perdida en su tesis de decir, esto va a resolver tales cosas, tales condiciones de los niños. Fíjate que tuve una tesis que no la pude dirigir. Te podría decir que, como luego decimos, ¿no? Llegó la fusilaron. ¿Cuántos niños no ingresan a un CRI porque está sobrepoblado? Y una vez platicando con un amigo doctor, me dijo, oye, fíjate que tengo un terreno. Digo, ah, sí, órale, queda. ¿Por qué no diseñamos? Dice, este aparato que tiene el CRI, fíjate que hace que el niño mueva sus caderas, mueva todo esta situación. El autista, fíjate que este aparato, este espacio, bueno, diseñó en un terreno que él tenía una serie de rampas que hacían los mismos movimientos que necesitaba el niño que estaba mal de su cadera. Desarrolló una cuestión espacial, ¿sí? Hicimos árboles artificiales en el que el niño sintiera esa condición de abrigo, de que se sentía seguro, ¿verdad? Y que incluso se colocaron los árboles a manera de que el niño viera lo que se le quería pasar como información, ¿sí? Estaba muy padre y todo eso. Hicimos dos, tres áreas. ¿Y qué crees? Estuvo abierto al público. Y teníamos una asistencia fenomenal. Se lo platiqué a una alumna, yo le dije, oye, mira, ¿por qué no haces esto? Y sí, desafortunadamente el proyecto lo desarrolló con otro maestro, se rompió esta cuestión. Y bueno, regresando un poquito al tema de las tesis, se cumple el objetivo, entregan un proyecto, pero es un proyecto sin
como, ahora sí como dicen, son proyectos papalote, ¿sí? Quedaron volando. ¿Son buenos? Sí. ¿Se ven bonitos? Sí. Pero pues no hay un aterrizaje, ¿sí? Y son temas que a mí me apasionan, sí, porque no te creas, he tenido la suerte de tener alumnos que nos permiten colaborar con ellos en sus proyectos, luego también damos ideas, ¿no? Pero sí, sí es tristemente que dice uno, bueno, nos gustaría también hacer proyectos que aporten, ¿no? Proyectos de decir, mira, ahí está realizado. Ahorita estamos generando, fíjate que te comento, estamos visitando municipios en los que les decimos qué les hace falta, pero que se haga. Ahorita tenemos una invitación de un municipio para hacer una unidad deportiva y obviamente nos hacen una serie de requisitos, decimos cuáles pasan, cuáles no. Y se les dijo en mi salón, a ver, tenemos un proyecto así así, se va a realizar, se les va a apoyar económicamente imprimiendo sus tesis, planos y todo eso, y pues se les va a dar el reconocimiento del proyecto, ¿no? ¿Sabes cuántos candidatos tenemos? Cero. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque hay una corriente que hoy el boom es proyectar fraccionamientos residenciales y todo este rollo, ¿no? Y dice uno, bueno, pues adelante. Si no recibimos respuesta, obviamente pues al municipio se le dará respuesta de que no tomamos el compromiso, porque pues bueno, pues estamos esperando en que haya alumnos que lo desarrollen, ¿no? Sin embargo, te vuelvo a repetir, está muy, muy, muy condicionado hoy el tipo de proyectos y estos pocos proyectos que ha llevado, de hecho, una alumna lo llevó a su maestría, pero fíjate, o sea, el cómo se empieza a distorsionar. Era el hospital precisamente para niños con autismo y lleva el tema ahora a maestría de cómo adaptar el sistema ruta para niños autistas. ¿Sabes qué? Se le dijo, a ver, esta chica, tiene ciertos familiares con el autismo. Si de verdad tiene la convivencia con el autista, tú lo sabes que ellos nunca pueden andar solos. ¿Por qué? Porque están sujetos a ciertas condiciones como es el ruido, su, la fijación visual y todo esto, ¿no? Entonces decía ella, es que vamos a poner calcomanías que ellos vean y que sean fáciles de tomar. ¿Por qué te cito esto? Porque es lo que pasa con los proyectos. Los desarrollamos, los tenemos, pero ¿cómo los aterrizamos realmente? ¿Sí? El dirigir una tesis es llenarla y la tenemos ahí sustentada teóricamente, ¿verdad? En cuestiones técnicas y todo, pero una tesis así no nos sirve. Queda plasmado, ¿no? Y lo dirigimos y decimos, oye, qué padre, ¿no? Ya quedó. Son tesis que se quedan ahí plasmadas. ¿Nos ha gustado participar? Sí, ¿por qué? Porque en el diseño, en la cuestión de las propuestas, incluso en la objetividad del mismo tesis, decimos, pues sí, ya tenemos un proyecto, ahora, ¿quién lo quiere realizar? ¿Sí? Y a lo mejor no es propiamente lo que tú me preguntas, pero ahí es a donde entra también la educación, ¿sí? ¿Por qué hacer cosas que no son realizables? Todas las dejamos en cuestión de teoría. Te comento, hay un chico que está desarrollando el análisis de los jardines de San Manuel. Y hubo una tesis de los jardines de San Manuel. No voy a hacer mayor comentario porque lo desconozco. Sin embargo, la conclusión, no, hay que rescatarlos, ¿no? Y sí. Y este chico de licenciatura dice, bueno, profe, ¿y por qué no generamos la acción de pertenencia de los colonos de San Manuel? Y se puso a diseñar en cada jardín un mercadito, un área de teatro. Hay una escuela que no tiene áreas verdes y dijo, bueno, ¿y por qué no se lo damos a concesión?
Y él empezó a diseñar. Y me gustó porque llega un momento y dice, tenemos que diseñar algo para los niños autistas, ¿sí? Y se empezó a meter. Fíjate, es un tema de tesis de urbanismo que a su vez es rescatar las áreas verdes y está desarrollando, no te voy a mentir, 9 proyectos diferentes. Va a activar la economía de la zona generando un mercadito los sábados y domingos, ¿sí? Y todo va en función de que, por ejemplo, en diciembre, a ver, ¿qué señores quieren vender esferas? No, pues ellos, órale, acá está, pagan el piso, lo mantienen, con lo que se recauda, quieren tener, pues obviamente, la poda, el mantenimiento, la seguridad. Y dos, un espacio público usado, lo alejamos que se vuelva vulnerable a la delincuencia, ¿sí? Y te vuelvo a repetir, es un proyecto que está contemplado para niños autistas, para adolescentes y adultos. ¿Sí? Fíjate, qué interesante. El chavo este dijo, vamos a hacer un espacio de baile para autistas. Agarró, habló con la persona especializada y le decía, debe de tener estas condiciones. ¿Sí? Y hizo un proyecto en cuestión de propuesta de árboles, ¿verdad? De crear, generar biosferas apropiadas para ellos, ¿sí? Y bueno, y fuimos pues a hablar que si se puede realizar. Están interesados los colonos y obviamente estamos viendo la participación por parte de una institución de gobierno para que ayude a que sea realizable esto, ¿no? Entonces te digo, mira, hay muchas tesis muy interesantes, pero como te vuelvo a repetir, se quedan en el papel, ¿no? Al dirigirlas cuentan con la experiencia, con la aportación, queriendo ayudar, ¿no? Pero como te vuelvo a repetir, son tesis que se quedan ahí plasmadas, ideas, emociones, ¿no? Y que uno dice, ojalá y pudiéramos hacer de todas una que se haga realizar. No vamos lejos, tenemos aquí nuestros jardines, ¿no? Y tenemos compañeros con ciertas características. ¿Y por qué no podemos desarrollar ciertas actividades? Hay docentes que tienen TDA, ¿sí? Y sin embargo, hay docentes que tienen frustración por esa falta de comunicación con sus alumnos y todo este tipo de cosas. ¿Sí? Pero bueno, no sé si con esto queda claro tu... Sí, después de tantos años, de tantas investigaciones, aulas y proyectos, cuando piensa usted en el futuro, ¿qué le da más esperanza? ¿La tecnología constructiva, la capacidad humana, la empatía o la comunidad? Mira, yo creo que todo esto que tú acabas de mencionar, ninguno es descartado. El tiempo pasa y claro que tenemos que hacerle frente a problemas, ¿no? Te voy a citar 3 eventos que me invitó un alumno a participar. Si me permites, acá los traigo anotados. Fíjate que, por ejemplo, él me dice, oiga, profesor, podemos participar en conjunto en un concurso que se llaman Los 40 Mejores. Es en España y se trata sobre edificación e innovación. Y me dice, oye, es la quinta edición y quiero que participemos alumnos y maestros. Yo te haría una pregunta. ¿Cuántos maestros has visto diseñar en tu trayecto como estudiante? Y salen con premios, ¿verdad? Y todo este tipo y dices, bueno, ¿cómo diseña mi maestro, no? Hay otro que tenemos para el mes de mayo que es de Félix Candela y es sobre ciudades flotantes efímeras, ¿sí? ¿Y qué pasa? A ver, ¿por qué no podemos llevar a todas nuestras materias similares a esta a que todos participen? Y por ejemplo, este chico me estaba hablando de que él va a utilizar todo el material reciclado que hay en la ciudad, porque el proyecto es en la Ciudad de México. Y dice, ¿qué no podríamos hacer globos como de Cantoya? Porque es efímero. Y dice, ¿por qué no podemos hacer globos de Cantoya con toda la basura que genera la Ciudad de México y que sostenga flotando a la ciudad?
¿no? ¿Por qué no podemos hacer diques? Una serie de cosas. Y en agosto hay otro concurso que también estamos invitados, Museo de Emociones. ¿Sí? ¿En qué consiste este de Museo de Emociones? El chico me ponía un ejemplo, me decía que se había ido al Tajín, y le digo que sí. Me dice, profe, usted va caminando y cuando se da cuenta que ya está usted dentro de la pirámide. Sí, cierto, tiene razón. Y si se acuerda que va uno caminando y se siente en la selva y todo este rollo. Dice, ¿qué onda? ¿Le entramos? ¿Qué siente usted? Yo le dije, yo sí me he ido ahí a Tajín y es emocionante que vas caminando, vas platicando y de repente te volteas y empiezas a ver ya las pirámides, la zona arqueológica, el piso, hueles la selva, la zona de allí y entonces me dice, bueno, ¿qué no podemos hacer algo para la ciudad? Ay, le digo, y por ejemplo comentando lo que tú dices, ¿no? Del futuro. El futuro, yo creo que todos tenemos una diferente versión, ¿no? Yo el futuro pienso, eh, hoy, con los alumnos pocos o muchos que he platicado, quisiera que ellos sintieran esa emoción y que nos contagiaran, ¿no? De que, oiga, profe, pues vamos a prepararnos para el futuro, ¿no? Sí, pero ¿cuál es el futuro que ustedes ven? ¿Qué es lo que quieren ustedes? Miren, nosotros, al fin y al cabo, somos un instrumento que podemos generar, como tú bien lo dices, investigación, una serie de pasos, ¿no? Yo a ti te veo como el futuro. Y yo como quiero verte, digo, perdóname esta actividad de hacer que tú me estés entrevistando, pues ya desde ahí yo veo el futuro de mi crítico, ¿verdad? El futuro de alguien que espero que me haga una propuesta, ¿sí? El futuro que alguien, lejos de escribirte un libro, ¿verdad? Biográfico, que, que algún día uno como maestro trascienda porque tuvimos una charla de este tipo y que no estuviese presionado una calificación, ¿no? De que, a ver, tu entrevista 10 esto, lo otro. Hoy, por ejemplo, esta pregunta que tú dices, no es tenerle miedo al futuro, pero sí le tengo respeto. ¿Por qué? Porque realmente mi futuro no es una ideología, no es un avance tecnológico, es con quién voy a interactuar, con qué tipo de persona tendré la capacidad de entenderlo y que me entienda. Sí, a lo mejor por eso yo en lo personal me cobijo un poquito más en lo tradicional. ¿Por qué? Porque es como que todavía uno se puede dar a entender. Hoy con las guías tenemos una situación, una respuesta, yo las utilizo, ¿no? Y sin embargo yo le he dicho, es el medio que me destraba a mi idea. Y hasta luego digo, oye, hijos, o sea, lo que me escribe yo ya lo había pensado, pero no sabía cómo escribirlo. ¿Sí? Ahora te vuelvo a repetir. Yo creo que cuando tú hablas del futuro, pues es ahora cómo me vas a ver, cómo te voy a ver, ¿sí? Y a dónde nos vamos a encontrar allá afuera, ¿no? Porque al fin y al cabo ustedes van revolucionados, ¿sí? Y esa sería mi opinión. Bueno, doctor Alberto Rosendo Castillo Reyes, ha sido una conversación profunda, inspiradora y humilde. Me llevo la lección de que la verdadera solidez no está solo en los materiales, sino en la intención con la que construimos con estos materiales. Que la arquitectura en sus manos y las de sus estudiantes es un acto de profundo respeto a la tierra y a la persona. Mil gracias por compartir su mirada arquitectónica. Bueno, oyentes, esto ha sido todo de Mirada Arquitectónica. Los dejamos con la reflexión de que cada espacio tiene una historia y una intención, así que busquémosla. Hasta la próxima.